cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que viene a Bethesda en el nombre del Señor, celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La 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 la. Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La 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 la. Porque tenemos un Dios todo guerrero, un Dios todopoderoso. Vamos a declararlo. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé. No es mi guerra sino la de Dios. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré. No es mi guerra sino la de Dios. Fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Dele ese fuerte aplauso, que tenemos un Dios guerrero. Aleluya, te exaltamos, Jesús. Maravilloso es tu nombre, Señor, porque mejor es un día en la casa que 1000 años lejos de Él. Amén. Dele nuevamente ese fuerte aplauso a nuestro Dios.
Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Te bendecimos, Señor. No hay otro Dios igual. Gracias, Jesús. Gracias. Te alabamos. Oh Padre, te damos gloria, Señor. Te damos toda la gloria a ti, precioso Jesús. Te adoramos a ti, precioso Rey. Gracias por tu presencia, Señor. Dígale gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor. Y gracias por tu misericordia, Señor. Porque bueno eres tú, Señor. Porque maravilloso eres tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor Jesús. Saluda a la persona que está a su lado, por favor. Bienvenidos. Dios les bendiga a todos ustedes. Salúdense allí en el amor del Señor. Gloria a Dios. Bien. Hay un texto en la Biblia que nos pone a reflexionar un poquito a nosotros como hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo, ¿cierto que sí? Hemos nacido de nuevo, según lo que la Escritura dice. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra: de modo, ¿cierto que sí? Que si alguno está ¿qué? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ¿qué? Pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Cuando el apóstol escribe esta carta, está escribiéndole a una iglesia para tratar de formar el carácter de Cristo en cada uno de ellos, sabiendo y reconociendo de que todavía hacía falta formación en el pueblo de ese momento. Pero cuando él le habla que si alguno está en Cristo, está hablando del cambio que usted y yo debemos tener, ¿cierto? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de hacer las cosas. Porque usted y yo no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera como lo hacíamos antes de conocer a Jesús. Ahora que conocemos a Jesús, todo tiene que ir nivelado conforme la palabra que el Señor nos ha entregado. Tenemos que trabajar mucho con la apariencia, ¿o no? ¿Aló? ¿Cierto que sí? Con la apariencia. Y hay otra cosa más que se llama la hipocresía. Porque la hipocresía es mostrar lo que es cierto, lo que nosotros no somos. Pero bueno, Dios está trabajando en nosotros, ¿o no? Diga fuerte, no somos perfectos. Dios nos está perfeccionando, ¿cierto que sí? Gloria a Dios. Dios nos está perfeccionando. Al no ser perfectos, quizás en muchos de nosotros hay errores. Tenemos errores, tenemos fallas. Todavía hay cosas que todavía nosotros mismos sabemos y entendemos que necesitamos una intervención divina. Necesitamos que Dios haga algo en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque en algún momento Jesús le habla a la iglesia presentando el evangelio y la primera cosa que le dice es, ¿cierto? Arrepentidos, ¿cierto? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él les dice arrepentidos, es eso, que dejaran de actuar no conforme la palabra, sino que comenzaran a actuar de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, hoy vamos a hablar en este tema, por favor, si lo va a anotar, sirviendo con sabiduría y prioridades. ¿Cómo? Sirviendo con sabiduría y prioridades. Sirviendo con sabiduría y prioridades. Bien.
Usted sabe que la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles fue una iglesia que comenzó a crecer de una manera impresionante, ¿cierto? Rápidamente comenzó a haber algo especial en esta iglesia. Se notaba cómo esta iglesia comenzaba, hermano, a ensancharse, y era una iglesia que, bueno, trabajaba en grandes desafíos en su vida. Y mirábamos cosas tan importantes en ellos que las mismas personas que estaban al lado se daban cuenta de todos los acontecimientos que ellos estaban viviendo. En esa iglesia habían milagros, prodigios, señales. En esa iglesia, hermano, había un avivamiento real, ¿cierto? Y genuino. Un avivamiento de parte del Señor tan importante que estaba marcando una diferencia en muchas de las cosas que estaban pasando alrededor. Pero bueno, esta iglesia fue creciendo, pero también trajo grandes desafíos. Porque usted sabe que cuando somos pocos, los desafíos son mucho menos, y cuando crecemos más, los desafíos son más grandes, ¿o no? Amén. ¿Por qué? Porque no es lo mismo manejar 2 personas a manejar 100, miles, ¿cierto? Totalmente diferente. Y por eso tenemos que irnos capacitando, ¿cierto? Poco a poco, para poder administrar bien lo que el Señor pone en nuestras manos. La iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Nosotros simplemente lo que hacemos es enseñar y formar con la ayuda de Dios su palabra el carácter de la iglesia, para que la iglesia pueda caminar como el Señor quiere que camine, ¿cierto que sí? Entonces, vemos en Hechos de los Apóstoles esto, y miremos algo extraordinario que pasó. Por ejemplo, en Hechos capítulo, quiero que vayamos a Hechos. Gloria al Señor. Miremos lo primero que nos hace mirar esa iglesia tan interesante. Hechos capítulo 3, en el versículo 1, la Biblia dice, Hechos capítulo 3, en el versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿La de qué? La de la oración. Diga fuerte conmigo, era una iglesia de oración. ¿Si era una iglesia de oración o no? De oración. Pero ¿qué dice la Biblia? Y era traído un hombre cojo de nacimiento, ¿cierto? A quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora, 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba este hombre? Que le dieran ¿qué? Dinero, ¿cierto que sí? Como esa era la costumbre, y él estaba ya enseñado a eso, ¿no? A ese estilo de vida, ¿o no? Estar mendigando. Gloria al Señor. Mendigando. Y entonces él los miraba para mirar a ver si ellos le iban a dar algo. Versículo 6. Mas Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7 dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y después, ¿qué pasó? Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Versículo 9, leámoslo fuerte. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. ¿Y qué pasa? El versículo 10, que todos se llenaron de asombro por lo que estaba pasando. Se asombraron, ¿cierto? Porque era algo diferente a todo lo demás. Porque la iglesia posee algo que se llama el poder del Espíritu Santo. En medio de la iglesia hay milagros o no. Hay sanidades, hay prodigios. Dios hace cosas muy importantes en medio de nosotros, relevantes. ¿Qué estaba haciendo Pedro y Juan? Diga fuerte, sirviendo a Dios. ¿O no? Sirviendo a Dios. Porque ¿qué iban a hacer al templo? Iban a orar. ¿Iban a orar a quién? A su Dios. Y nosotros también servimos a Dios, ¿cierto? Cuando estamos allí, enfocados. ¿Qué tenía Pedro y Juan? Tenían la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. ¿Quién fue el que hizo el milagro en ese hombre? El Señor, a través de estos dos hombres. El Espíritu Santo obró la sanidad, ¿cierto? Y el milagro. Los dos hombres simplemente eran ¿qué? Instrumentos, ¿sí o no? En las manos del Señor. Y Dios obró en ellos. ¿Por qué? Porque eran instrumentos que estaban sirviendo a Dios y también eran unos apasionados por Dios
y también amaban la presencia de Dios en su vida. Entonces, cuando usted y yo buscamos de Dios, diga fuerte, cuando yo busco de Dios y aparto un tiempo para buscar de Dios, ¿qué hace Dios? Comienza el Señor a trabajar en nosotros, ¿no? De una manera personal. Y eso es importante, que Él trabaje de una manera personal. ¿Por qué? Porque Dios no va a trabajar en alguien que no esté, hermano, sintiendo el deseo de estar con Él, ¿cierto? Gloria al Señor. Eso es como una pareja, ¿cierto? De esposos. Si uno no quiere estar con el uno, ¿cierto? ¿Hay insatisfacción o no? ¿Cierto? Y de pronto hasta el esposo llega y ¿qué hace la esposa? Cuando no hay satisfacción en ese hogar, trata como decir, y no, ojalá, ¿cierto? Que se vaya, porque no quiere estar con él. Pero cuando alguien quiere estar con alguien, entonces, hermano, hay alegría, hay gozo, hay bendición, amén. Entonces lo mismo pasa con el Señor. Dios también quiere, hermano, hacer algo especial en medio de nosotros, pero nuestra satisfacción tiene que ser Él. La sabiduría siempre nos lleva a entender que Dios siempre va a estar en primer lugar en nuestras vidas y que la gloria y la honra sean para el Señor, y siempre vamos a creer que el Señor siempre está haciendo cosas diferentes en medio de nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesús? Entonces, por eso diga conmigo, tengo que servirle a Dios con sabiduría. Tengo que servirle a Dios con sabiduría. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa en el texto que vamos a leer hoy? Hechos, capítulo 6. Desde el versículo 1 al 7 vamos a estar desarrollando el tema sirviendo con sabiduría y prioridades. Amén. En Hechos, capítulo número 6, del 1 al 7. ¿Qué encontramos aquí? Que mientras la iglesia crecía, porque la Biblia dice que en la primera predicación de Pedro se convirtieron ¿cuántos? 3,000 personas, ¿cierto? Así como cuando fuimos al estadio este fin de semana y eran 30,000 personas que fueron al estadio y se convirtieron como 400 y pico de personas. No, tremendo, ¿cierto? Eso es bueno o no es bueno, pero para el reino del Señor, amén. ¿Qué se hizo? Un gran ¿qué? Servicio. Había mucha gente sirviendo en ese lugar. Unos estaban en la parte de afuera, otros en la parte de adentro, y todo el mundo uniéndose a un propósito de parte del Señor. Yo sé que para algunos ese servicio no fue tan fácil, porque unos estuvieron desde las 3 de la tarde hasta las 5:30 de la mañana, de pie. Muchos estuvieron, quizás también no pudieron disfrutar todo el tiempo de la vigilia, porque tenían que estar ¿qué? Sirviendo. ¿A cuánto les ha tocado esos días así fuertes? ¿Sí le han tocado alguna vez esos días fuertes o no? Donde usted termina, ¿cómo termina? Dios mío. Dicen por ahí como para recoger ¿con qué? Con cuchara. Pero lo más importante es hacer las cosas, hermano, con todo el alma, ¿sí o no? Eso es, con toda el alma. Por eso cuando nos metemos, ¿qué pasa? Encontramos que los apóstoles comenzaron a enfrentar un problema, hermano, tremendo. Pero usaron ¿qué? La sabiduría de Dios para poder traer solución a ese problema. Y el trabajo del Señor no se echará a perder. A su nombre. Claro, porque los problemas hay que enfrentarlos ¿con qué? Con sabiduría, con entendimiento. No podemos enfrentar, hermano, problemas sin sabiduría y con afanes y sin pedirle al Señor que Dios haga algo para que podamos enfrentar esa situación. Entonces, ¿qué pasó? Los apóstoles entendieron, dijeron, no podemos dividirnos por la situación que está pasando en el momento. No podemos caer en ese momento en celos ni en contiendas, ni tampoco podemos caer en que váyase usted de aquí entonces porque usted no sirve. Estoy haciendo como una reflexión de lo que estaba pasando ahí, en Hechos capítulo número 6. Entonces ellos trataron de buscar que la unidad permaneciera y permitieron que la obra de Dios, hermano, no se estancara, sino que siguiera creciendo. No sé si usted quiere que esta obra siga creciendo. Pregúntele a su hermano, ¿usted quiere que esta obra siga creciendo? No, dígale, ¿usted quiere que esta obra siga creciendo? Entonces hay que actuar con sabiduría, ¿no? Porque por falta de sabiduría a veces nos dejamos llevar de nuestras emociones, ¿o no? De nuestros sentimientos y nuestros impulsos.
¿Cuántos saben lo que la Biblia dice? Que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Pero es tan difícil cuando lo estamos enfrentando, ¿sí o no? Y confrontando eso, ¿no? Porque a veces parece que lo que nos está pasando como que nos está acabando, nos está destruyendo y ya, hermano, a la lona. Pero cuando usamos la sabiduría de Dios ya no vamos a la lona, sino que tomamos, hermano, de la presencia de Dios, nos fortalecemos en el Señor y avanzamos para su gloria y para su honra. Entonces se trata es de avanzar. Diga fuerte, en medio del problema hay que ser sabios y no hay que desfallecer, hay que avanzar. Por eso en la iglesia hay muchas cosas que pasan, ¿o no? Dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? A su nombre, ¿pasan cosas o no pasan en medio de nosotros cosas tremendas? Sí, por ejemplo, en el pueblo del Señor, ¿hay chisme o no hay chisme? ¿Hay murmuración o no hay murmuración? ¿Hay críticas o no hay críticas? A ver, ¿qué más puedo decir? ¿Hay orgullo? ¿Hay soberbia? ¿Hay altivez? Todo esto se comienza a manifestar. Pero el punto es usar la sabiduría de Dios para poder organizar esto. Y que esto, hermano, pueda llegar a un fin no de muerte ni de destrucción, sino que aprendamos con la ayuda del Señor, ¿cierto? A mejorar, y Dios nos va a ayudar a avanzar para su gloria y para su honra. Mire, ¿usted alguna vez ha tenido gente que ha hablado mal de usted? ¿No? No, nunca. ¿Y usted ha tenido ese tipo de gente cuando llega y ha hablado mal de usted y le da hasta un abrazo a usted? Y le dice a usted, usted es una personota. ¿Sí le ha tocado alguna vez ese pedacito? Y usted dice, ay, Dios mío. Y usted por dentro está, ¿qué? A ver, ayúdeme. ¿Qué estamos por dentro? Uy, que lo cogemos y... ¿Cómo? ¿Sí o no? Lo despescuezamos. ¿Aló? ¿O no? Pero resulta que hay problemas, y esto que se comenzó a notar en este lugar fue porque había, diga fuerte conmigo, inmadurez. Aleluya, espiritual. Había inmadurez, y al ver esa inmadurez, escúcheme, el pueblo comenzó a actuar de una manera totalmente diferente. Leamos por favor, porque es que la gente dice, no, es que en esta iglesia nunca pasó nada. En esta iglesia era una iglesia, hermano, ¿sí o no? Mejor dicho, regia. ¿Regia es que le dicen? ¿Quiénes son los que dicen regio? Los rolos, ¿cierto? Regio. ¿Cierto que sí? O sea que todo, no pasa nada. Pero resulta que al leer la escritura abrimos el entendimiento y sí pasaron cosas allí en esta iglesia, como también puede pasar en medio de nosotros. Pero necesitamos, hermano, crecer. Necesitamos que nuestro carácter, hermano, crezca. ¿Cuántos quieren que su carácter crezca en Cristo Jesús? Claro. Aleluya. A su nombre. Entonces miremos por favor, ahora sí leamos el texto, Hechos 6, versículo 1 al 7. Lo podemos leer todos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen ¿qué? Llenos de ¿qué más? Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces ahí hubo un problema de murmuración, porque la distribución no se estaba dando de la manera correcta. Hablemos, algunos le daban unas 2 papas más y a otro una papa menos. ¿Aló? ¿Qué pasa eso cuando eso pasa en el hogar, en la familia? Cuando la mamá le da un poquito más, 3 papas más al uno y al otro le da una sola por ahí, ¿eso qué? A su nombre. ¿Qué pasa? ¿Vienen a haber problema o no?
Claro, porque dice el hijo, no, pero es que usted prefiere más a esa persona que a mí. Y a veces puede ocurrir también dentro de la misma iglesia, porque resulta que Dios está formando en nosotros algo y Dios tiene que utilizar muchas cosas para poder que nosotros podamos ser formados en Dios. Por ejemplo, yo quiero que miremos allí, coloque ahí, los problemas pueden surgir en medio del crecimiento. Coloque, los problemas pueden surgir en medio del crecimiento. Por eso cuando estamos orando por avivamiento, ¿cuántos oramos por avivamiento? Señor, trae un avivamiento. Pero atrás de ese avivamiento también vienen ¿qué? También van a venir ¿qué? Problemas, conflictos. ¿Sí o no? Porque llegará un momento donde Dios va a comenzar a usar a uno, al otro y al otro, y quizás uno quisiera ser más que el otro, ¿no? A su nombre. Alguien quisiera que se le brindara más atención que al otro, ¿no? Claro. Pero si vienen problemas, esos problemas no es para mal, sino para bien. Porque si no hubieran dificultades en la iglesia, entonces ¿en qué podríamos nosotros trabajar? ¿Aló? Entonces, ¿por qué oramos? Si todo es perfecto. No. Si todo es perfecto, entonces no hay razón para qué orar, ¿sí o no? No hay razón para qué doblar rodillas, no hay razón para ayunar. Pero si hay problemas, si hay necesidades, hay razón para orar, para clamar, y también hay razones para ver la gloria y el poder de Dios fluir en medio de nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesús? Surge que hay uno, ¿cuántos alguna vez han servido al Señor? ¿Han servido al Señor alguna vez o no? A su nombre, ¿se han servido? De uno sirviendo al Señor, uno va todo contento, ¿cierto? Sirviendo al Señor. Y uno, llega temprano, ora al Señor, clama al Señor. Pero resulta que al mes de servicio pierde el trabajo. Al mes del servicio viene una enfermedad. Al mes del servicio, hermano, quizás tal vez se le multiplicaron los problemas. Y entonces ahí es donde usted y yo tenemos que mirar cómo actuar y cómo usar la sabiduría de Dios y no dejarnos llevar por esa situación y esa circunstancia, porque usted y yo somos diferentes. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor, y es necesario que en medio de la circunstancia usted y yo usemos la fe que el Señor nos ha entregado y creemos que esa circunstancia Dios la va a organizar. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Dígale a su hermano que está a su lado, cualquier circunstancia Dios la puede resolver. No, dígalo, cualquier circunstancia Dios la puede resolver. Entonces usted dirá, pastor, pero es que yo no entiendo que entre más sirvo, más situaciones, porque para eso usted y yo, Dios nos ha creado. A su nombre, gloria al Señor. Por eso en la primera parte estamos diciendo que los problemas pueden surgir en medio de ¿qué? Del crecimiento. Por eso en el capítulo 6, en el versículo 1 dice que en esos días fue que hubo ¿qué? Murmuración, cuando comenzó a crecer la iglesia. Hubo ¿qué? Murmuración. ¿Qué es murmuración? Yo lo expliqué un día, ¿cierto? Hablar entre dientes, de dientes hacia adentro. A su nombre. A su nombre, eso es murmurar. Hablar de dientes hacia adentro, ¿cierto que sí? No hacia afuera. Pero bueno, bendito el Señor que Dios nos está enseñando. Entonces, ¿qué nos enseña el versículo 1? Que el crecimiento, coloque ahí, no elimina los problemas. Coloque ahí, el crecimiento no elimina los problemas. Entonces no se vaya a ir atrás de esa iglesia que dice conviértase a Cristo y se le acabarán los problemas. ¿Usted alguna vez ha escuchado eso así? Conviértase al Señor y usted ya no va a tener nada de esto. Pero cuando yo lo llevo a la Escritura, yo me doy cuenta que esa persona está totalmente descontextualizada de la palabra del Señor. Porque ¿cuántos conocen la historia de Pablo?
Sí conocemos la historia de Pablo, el hombre de Dios, el hombre de unción, de poder. Pablo dice por allá en Filipenses, capítulo número 4, creo que es el versículo 12, que sé vivir en abundancia como para padecer necesidad. Dice Pablo, dice eso. Como para tener hambre. A su nombre. Pero él dice, todo lo puedo, ¿qué? En Cristo, porque me fortalece. Quiere decir que para él no había dificultad de seguir amando a Dios, aún por la dificultad que le estaba pasando. Gloria al Señor. Entonces, hoy en día parece que la iglesia está cambiando su esencia y su identidad. Porque hoy la iglesia cada vez se está volviendo más delicada, ¿o no? A su nombre, ¿o no? Más delicada, más dice que la juventud de ahora es una generación de cristal. ¿Y qué es una generación de cristal? ¿Algo qué? Algo delicadito que no se puede hacer nada. Y por eso hoy en día estamos mirando ese tipo de iglesia donde dice, pero Dios, entre más te sirvo me está pasando esto, mejor no te sirvo. ¿Aló? A su nombre. ¿Y eso es sabiduría? ¿Eso es sabiduría? ¿Eso es entendimiento? No, mi hermano. Porque las situaciones fuertes te ayudan a madurar más y a fortalecerte más y a ser más fuerte para la gloria del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Hoy no está la hermana que se echó una, ¿cómo se llama esto? Cocinando, se le vino un poco de aceite en la mano y tenía esa mano toda. Pero aquí estoy sirviendo, pastor, dijo. Y con todo esto pelado. Y tengo que seguir adelante. Allí estaba en su lugar de trabajo, a su nombre, en el lugar donde ella trabaja. Entonces, es lo mismo. Miremos otra parte. Donde hay personas, habrán desafíos. Y donde hay personas, también habrán diferencias, ¿o no? Vuelvo y repito. Donde hay personas, habrán ¿qué? Desafíos. Y donde hay personas también habrán diferencias, ¿o no? Uno cree que todo el mundo piensa igual. Y es que es tan difícil, hermano, hacerle entender algo a alguien cuando la persona es cerrada, tapada y encerrada. ¿Aló? A su nombre. A su nombre. ¿Sabe quién es cómo es una persona encerrada, tapada y encerrada y que dicen por ahí que coge la llave, ¿cierto? Y se le pierde también. A su nombre. Que no quiere entender, no quiere comprender. Y esto mismo pasaba aquí. Aquí, hermano, estaban en un tiempo de gloria. Diga fuerte, habían milagros. Diga fuerte, habían señales. Dios se estaba moviendo, pero también hubo murmuración. Entonces, hermano, aquí es donde tenemos que entender que la iglesia primitiva no ignoró el conflicto, sino que lo enfrentó. Ahora dígale a su hermano, una iglesia madura. Dígale, una iglesia madura no ignora el conflicto, sino que lo enfrenta, ¿o no? Lo enfrenta. Lo enfrenta. ¿Por qué lo debemos enfrentar? Porque si usted y yo no lo enfrentamos, no lo encaramos, nos vamos a quedar con ese problema ahí toda la vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero si lo enfrentamos, hermano, van a haber soluciones y van a haber respuestas para la gloria del Señor. Aleluya. Entonces es necesario. Ahora, no debemos sorprendernos cuando surjan las dificultades en medio de la iglesia. No nos podemos sorprender. Lo importante es saber cómo enfrentar las cosas. ¿Cuántos han estado en crisis financiera? A veces usted no, ¡ay, Dios mío, bendito! ¿Sí o no? Y por ejemplo, usted ve un programa de televisión y están por allá un hombre, ¿cierto? Contando unos lingotes de oro, ¿sí o no? Ojalá se mande unos 3 de esos, ¿cierto? Aló a su nombre y se me soluciona el problema. Pero hay momentos, hermano, donde nuestra dependencia en Dios es primordial. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra dependencia en Dios. Hay momentos que Dios nos va a encerrar tanto que usted y yo, hermano, pensamos que nadie nos tiene cuidado, que nos han abandonado, que nos dejaron solos, pero hay alguien que lo está esperando a usted y a mí para que usted y yo podamos solucionar lo que estamos enfrentando. Y es el Señor. Aleluya. Es el Señor. Por eso cuando yo miro esto, yo digo, Señor, gracias. Porque si yo quiero ver milagros,
tengo que pasar por dificultades para poder entender lo que es la fe y creer en una fe que es verdadera y no una fe, hermano, que no tiene ningún sentido. Gloria a Dios. Levante su mano y diga: el Señor me va a bendecir. No, dígalo fuerte: el Señor me va a bendecir, el Señor me va a restaurar, el Señor me va a sanar, el Señor me va a ayudar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por eso cuando usted busca este momento, es donde aquí se basa esa mentira que dice que la iglesia primitiva nunca pasó por dificultades. Bueno, coloquemos allí, número 2. Las prioridades espirituales no deben descuidarse. Coloque ahí: las prioridades espirituales no deben ¿qué? Descuidarse. Nuevamente y repito: las prioridades ¿qué? Espirituales no deben ¿qué? Descuidarse. ¿Usted cree que eso es algo real o no? Las prioridades espirituales no deben descuidarse. Porque usted y yo, como dependemos de Dios, usted y yo no podemos vivir alejados del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque es con el Señor que usted y yo lo podemos. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Porque si nos apartamos, hermanos, nos debilitamos, ¿o no? Y al debilitarnos ya no tenemos fuerza para podernos levantar y hacer de ese problema algo en lo cual yo quiero ver la gloria del Señor. Bueno, miremos la palabra del Señor, por favor, rápidamente. Vámonos a Isaías. Isaías, capítulo 40. Isaías 40. ¿Por qué no puedo descuidarme de la parte espiritual? Porque eso es lo que me ayuda a mí a permanecer firme en el Señor. A su nombre, pero no me puedo descuidar. Entonces quiero que usted lea Isaías 40, versículo 29. Todos leámoslo allí. ¿Qué dice la Biblia? Él da esfuerzo ¿a quién? Cierto que sí. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Porque hay momentos donde nos quedamos sin fuerza, pero Él las multiplica. Por eso usted y yo no podemos descuidar nuestra parte espiritual. El diablo lo que quiere es dividirnos para poder ¿qué? Debilitarnos y después asediarnos a su nombre y después destruirnos. Pero cuando usted y yo no nos descuidamos de la parte espiritual, entonces siempre habrá nuevas fuerzas. Siempre habrán nuevas fuerzas. Lea el 30. Los muchachos ¿qué? Se fatigan y ¿qué? Los jóvenes flaquean y ¿qué más? Y caen. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Entonces aquí ya hablamos, por eso los que estaban dirigiendo el grupo no podían dejarse distraer por la situación que estaba pasando. Porque eran los apóstoles, ¿o no? Los que estaban encargados, ¿o no? De traer dirección, de marcar la madurez, ¿o no? De saber que ellos confiaban en el Señor. Entonces ellos no podían hacer que ese problema que estaba pasando los debilitara a ellos. Y ellos comenzaran, hermano, a vivir conforme al problema que se estaba viviendo. Por eso es que usted viene a la iglesia, hermano, no para, hermano, buscar más problemas, sino para buscar la solución para resolver los problemas y que el Señor nos ayude a seguir conquistando las victorias que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesús? ¿Es así o no? A su nombre. Claro. Entonces, ¿qué dice en Hechos 6, del 2 al 4, por favor? Hechos 6. Se me olvidó decirles que le pusieran algo allí en la Biblia, amén, para que vayamos rápido. Yo le pongo esto, ¿cierto? Un separador, ¿cierto? Para que vamos rápido ahí. ¿Qué dice Hechos 6:2? ¿Qué hicieron ellos cuando escucharon que había murmuración? Entonces la Biblia dice, entonces los 12, ¿qué hicieron? Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué dijeron ellos? No es
Sí, sí, estamos bien o no. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí fue la primera parte que nos revela que es necesario levantar obreros o no, para que juntamente nos apoyemos y levantemos la obra del Señor o no. Amén. Aquí es donde aparece el punto de que el pastor o el ministro no puede ser cusumbo solo. ¿Sí me hago entender? O sea, que quiere hacerlo todo, ¿qué? Él quiere hacerlo todo. Donde él entiende que hay otras personas que el Señor está añadiendo a la iglesia y que esas personas Dios también las está preparando. ¿Cuántos dicen amén? El Señor las está levantando y esas mismas personas Dios le va a poner allí para que puedan avanzar en ciertas cosas en lo que tiene que ver en la iglesia. Yo un día espero y aspiro, si es que el Señor me ayuda y estamos en este lugar, que este lugar, hermano, tenga todo lo que tiene que tener y que se mueva, hermano, dentro de un orden de parte del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? A su nombre, a su nombre. No es justo. Entonces la enseñanza es, coloque ahí, los apóstoles reconocieron la importancia del servicio práctico. Coloque ahí, los apóstoles reconocieron que la importancia del servicio, ¿qué? Práctico. Del servicio práctico. Entonces ellos dijeron, no podemos enredarnos aquí. Tenemos que buscar una solución. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que hacerlo. Yo tengo que hacer esto. Yo sé que hay problemas que se están enfrentando en la economía de Colombia, pero hay un Dios en el cielo que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a la riqueza en Cristo, en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo sé que nuestra nación está enfrentando situaciones fuertes. Hay muchas personas que están pasando hambre, ¿o no? ¿Sí o no? Y están pasando por dificultades tremendas. Pero yo tengo que echarle mano a la palabra, porque sabemos que usted y yo somos de Cristo, y los que somos de Cristo se nos ha revelado la palabra, y tenemos que hacer que esa palabra sea práctica en nuestras vidas y ver cómo el Señor, a través de obrar en la palabra, Dios comienza a darnos resultados. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesús? A su nombre. Entonces se trata de poner en práctica, ¿qué? Lo que el Señor nos ha enseñado, ¿no? Lo ponemos en práctica. Por eso ellos dicen, no es justo, ellos no están diciendo, ni tampoco como una actitud como decir, ay no, qué pereza. No, ellos no están diciendo qué pereza, sino que simplemente están diciendo, no podemos dejar que se fomente un desorden aquí en medio de lo que Dios está haciendo en medio del pueblo. A su nombre. Por ejemplo, dígale a su hermano que está a su lado, usted no puede descuidar su responsabilidad en el Señor. Dígalo, dígaselo. ¿sí tenemos responsabilidad en el Señor o no? Esto yo no podemos descuidarnos. Y entonces entregarle a otro lo que el Señor me ha dicho a mí. Pero ¿qué pasa con los discípulos? Ellos entendieron que Dios los había llamado. Dos cosas, escúcheme, para los discípulos: oración y la palabra de Dios, y la predicación de la palabra. Oración y la predicación de la palabra. Hermano, cuando oramos, el reino del cielo se manifiesta aquí en la tierra, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando no oramos, los cielos se cierran, ¿o no? A su nombre. Entonces, ¿qué es lo que necesita un pastor, hermano, para que una iglesia esté llena constantemente de la presencia de Dios? Que el cielo siempre esté ahí fluyendo en la tierra. No, a su nombre. A su nombre. Por eso, ¿qué necesitan unos hijos? Escúchame, que están apartados del Señor, que están en otro lugar diferente. Necesitan la presencia de Dios, porque Dios es el único que los puede cambiar, ¿o no? Entonces, si usted y yo oramos y le clamamos a Dios, Dios viene con esa unción y evita que usted haga ese trabajo. Dios lo hace de una manera más especial. ¿Cuánto le da la gloria al Señor Jesús? A veces es mejor a la manera de Dios, ¿o no? A veces es mejor que a la manera de Dios que a nuestra manera. Entonces, sigamos. Coloque ahí: cada creyente
tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cada qué? Cada creyente tiene una función ¿qué? Específica dentro del cuerpo de Cristo. Por eso no todos somos buenos. Bueno, yo cocino, pero no cocino así como al 100%, como una persona que ya, ¿cómo se llama? ¿Culinarias qué es? Sí, ustedes que ayúdenme allí a ver. El chef, sí, culinaria se llama eso. Ayúdenme, ¿cómo se llama ese oficio? Sí, está bien. Hermano, porque hay gente que a veces quiere meterse a hacer cosas que no sabe hacer y se quiere involucrar ahí, sea como sea. ¿Usted no ha notado que hoy en día aparecen maestros de cualquier parte o no? Maestros de construcción, estoy hablando a su nombre, ¿o no? La persona le dice, yo soy maestro de construcción y nunca ha trabajado eso. Pero él dice que él es el maestro de construcción. Y la persona llega, hermano, y le pasa todo su proyecto, ¿sí o no? A su nombre, su casa. Y cuando menos piensa, hermano, esa casa termina siendo una cosa terrible. Por eso cada uno tenemos una función totalmente diferente. No todos tenemos la misma función. Dios a mí me ha dado un oído para entender cosas que tienen que ver con el sonido, a su nombre. Yo no lo estudié. Dios me lo ha entregado, me lo ha dado a mí. Pero hay cosas que a veces, hermano, yo quisiera hacerlas, pero no las puedo hacer. Por ejemplo, esta semana, mire, soy sincero. ¿Qué opinaba yo de la cazuela esa? ¿De la cazuela de qué? De mariscos. ¿Cierto? ¿Y qué me pasó? ¿Qué le dije? Qué cosa tan deliciosa. No. Me gustó. Excelente. ¿Aló? Y me quedé como que, y hermano, y le dije a mi esposa, porque cada persona tiene una manera o no, una forma de hacer las cosas o no. Hermano, y como tienen esa creatividad, tienen esa ¿qué? Esa gracia. Gloria al Señor. Pero hay personas que quieren hacer algo de esa manera, de la misma manera, pero no tienen, porque yo creo que esos son años o no, de experiencia o no. Los que cocinan son años de experiencia, porque cada momento ustedes van aprendiendo y van o no, adquiriendo conocimiento o no, de cierto tipo de cosas. Eso se requiere de años. En cambio una persona que nunca ha pasado por allí, hermano, hace las cosas de cualquier manera. Yo quiero decirle algo. Escúcheme, yo lo digo con mucho respeto lo que acabo de decir en este momento. ¿Aló? Pero yo quiero entender que si una persona está llamada para hacer cierto tipo de cosas en el Señor, no podemos ser un obstáculo para que esa persona siga avanzando en lo que Dios lo ha puesto a hacer. A su nombre. Por eso si Dios llama al pastor, que es el hombre de Dios, que es la persona que tiene que traer la presencia de Dios, hermano, no podemos ser piedra de tropiezo, sino que tenemos que ayudarnos, unirnos. ¿Cuánto me están entendiendo? Para que este hombre de Dios pueda cumplir con el propósito que Dios tiene para él en este lugar. Aló, a su nombre. Porque todos los que estamos aquí somos importantes dentro de la obra del Señor. Entonces cada creyente, diga fuerte conmigo, yo tengo una función. Aleluya. Dios me ha dado unos dones. Diga fuerte, Dios me ha dado unos dones. Y esos dones yo los tengo que utilizar. ¿Cuántos dicen amén? Los tengo que utilizar. Por ejemplo, hay personas aquí que Dios les ha dado una unción. Yo no sé, les ha dado algo con las finanzas, a su nombre, en sus manos. Aló, a su nombre. ¿O no? Claro, y uno dice, pero ¿cómo lo hace? Aló, pero ¿cómo lo logra? Es porque Dios le ha dado algo a él específicamente. Pero quizás tal vez a ti Dios te ha dado otra cosa diferente. Y se complementan las cosas y se vuelve algo poderoso para la gloria del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús?
¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Por eso para mí es importante, mi hermano. Mire, hay personas que se pensionaron más rápido de lo que se imaginaban. Les pasó algo. Alguna situación les ocurrió. Hoy en día gozan ya de una pensión. Hoy ya tienen el tiempo, ya pueden pueden manejar el tiempo que tienen. Entonces, el asunto no es quejarnos, sino decirle: Señor, si estoy en esta circunstancia, yo no me voy a achicopalar, yo voy a avanzar. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Aleluya. Entonces, un capitán de barco puede ayudar a limpiar la cubierta, pero si abandona el timón durante la tormenta, todo el barco se va a perder. Y eso es cuando una persona dice: es que el pastor esto, que el pastor esto, que el pastor esto, que el pastor esto, que el pastor. Perdónenme, no estoy bravo, ni estoy enojado, sino que estoy diciendo lo que mucha gente piensa. Él tiene que hacer esto, él tiene que hacer esto, él tiene que hacer esto. Hermano, ¿qué tal, hermano, uno metiendo en todos los servicios en la iglesia un domingo? Escúcheme, yo creo que ninguno de todos los servicios los hace bien, ¿cierto que no? A su nombre. Por eso Dios lo trajo a usted. Por eso Dios lo trajo a usted. ¿Cuántos creen que Dios con usted tiene un propósito en este lugar? Oh, no, tenemos que comenzar. Claro, el pastor es el que inicia, pero ya los que entran en el inicio son los que deben llevar hacia adelante, ¿sí o no? A su nombre, lo que se está trabajando. A su nombre. A su nombre. Por eso es importante entenderlo. Escúcheme bien. Entonces todo el barco se pone ¿qué? En peligro. Cada persona debe cumplir la responsabilidad que Dios le ha asignado. Cada persona. Entonces, dígale a su hermano: entonces identifiquemos para qué es que somos buenos en el Señor. ¿Aló? Sí, vamos a identificar o no. Para ver para qué soy bueno. ¿Usted sí cree que usted tiene algo valioso de parte de Dios en su corazón o no? ¿Para qué somos buenos? Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema? Servir con sabiduría y ¿qué? Y nos faltan 5 minutos no más. Aló. Servir con sabiduría y prioridad. Por eso ellos no dejaron que las cosas se volvieran allí que una situación difícil. Coloque ahí tu punto número 3. Dios usa personas de buen testimonio para servir. Dios usa personas de buen ¿qué? Testimonio para servir. Uy. Ahora ahí sí nos tocaría a nosotros examinarnos o no. ¿Cómo estamos haciendo el servicio? Gloria al Señor. Claro, porque Dios a cada uno le da conforme a lo que hay en el corazón, ¿o no? A su nombre, le da conforme a lo que hay en el corazón. Por ejemplo, si es una persona perezosa, si es una persona que no está atenta, que es una persona que no se consagra, que no se santifica, que no busca de Dios, no va a poder ver fruto de lo que esa persona espera ver en lo que está haciendo. ¿Estamos o no? Y por eso es que usted ve que en vez de que la gente avance, hay cosas terribles que pasan porque no se está llevando a cabo las cosas como el Señor dice que las tenemos que llevar. Diga conmigo: Dios usa personas de buen testimonio para servir. Una vez más, dígalo más fuerte: Dios usa personas de buen testimonio para servir. Y por eso es que para mí es importante, hermano, la iglesia, porque para mí esta obra se convierte en algo de mucho valor, porque está la obra del Señor.
Y el buen testimonio tiene que ser de las cosas buenas que usted y yo estamos haciendo para la gloria de Dios. Hermano, el buen testimonio tiene que ver con lo que usted y yo vivimos dentro y fuera del lugar donde estamos, ¿o no? Aleluya. A su nombre. El buen testimonio tiene que ver con lo que las demás personas le dicen. Claro está que hay gente que dice, no, el pastor es más orgulloso porque no me saludó. ¿Qué tal que ese día de pronto el pastor estaba por allá buscando otra cosa diferente? ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Está enfocado? ¿Sí? ¿Me van a entender o no? El pastor es muy orgulloso, no saluda a nadie. En estos días me tocó coger a una hermana porque yo vi que ella se sintió de esa manera y le dijo, venga hermanita, perdóneme, de pronto yo no estuve atento, discúlpeme. ¿Cuánto me están entendiendo? A su nombre. A su nombre. Pero son cosas, escúcheme, buen testimonio es ser una persona que no sea engañador, que no sea un mentiroso. Uy, aquí ya comienza la cosa dura, ¿o no? Que no sea una persona de doble ánimo, que no sea una persona que en un lugar es una cosa y en otro lugar es otra cosa diferente. Por eso es que usted está notando que hoy en día la gente ya no quiere ir a la iglesia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la gente se está dando cuenta del mal, del pésimo testimonio que se está dando en la congregación. Y yo siempre digo, pastor, ¿quiénes son los que debemos, hermano, guardar nuestro testimonio? Los que le servimos, los que estamos en el servicio en el Señor. Aló a su nombre. Porque los que estamos en el servicio somos personas de inspiración, ¿o no? Para otras personas, ¿estamos o no? Gloria al Señor. Pero si yo me paro en un lugar, hermano, siendo un mentiroso, ¿usted cree que la gente va a copiar lo que estoy enseñando? No. Aló, a su nombre. A su nombre. Mire, hemos visto en la vida servidores que en la calle se pelean hasta por un pedacito de tierra. Aló. Un pedacito de tierra. Y con eso, hermano, se formó la trifulca más tremenda. Y gracias a Dios que es un servidor de la iglesia. ¿Aló? Esto es lo que no puede pasar. Que a una persona lo conozca no como una persona que honra a los que le honran, sino una persona que deshonra con sus labios y con su manera de hablar. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Por eso es que la situación no se da para más, porque hay gente que a veces está predicando pero no tiene testimonio moral. ¿Cuánto me está diciendo? Para que la gente diga, yo voy a creer la palabra que usted me está predicando. Aló, a su nombre. A su nombre. Mire, yo puedo, ¿cierto? Mandar a hacer 5,000 tratados, ¿cierto que sí? Pero si no hay un buen testimonio, no va a haber ningún resultado. A su nombre. A su nombre. Entonces es muy necesario. Coloque allí el 6:3, por favor. 6:3 de Hechos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de ¿qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de ¿qué? Y de sabiduría. Mire, mi hermano, escúcheme bien. Todo lo que usted y yo hagamos en oculto, escúcheme, usted no se lo está haciendo al hombre, usted se lo está haciendo es a Dios. Se lo estamos haciendo a Dios y de ahí vamos a recibir nuestra recompensa. Aló, a su nombre. Tremendo, ¿no? Por eso es que usted ve que un pastor se puede fácilmente pararse en un púlpito en adulterio, ¿no? No. Hermano, acostándose con otra mujer y teniendo a su esposa y se para tranquilo diciendo, el Espíritu del Señor está aquí. La unción de Dios está aquí. Veo 1, 2 o 3 hermanos que están, aló, a su nombre, y que otros están llorando y la presencia de Dios está aquí. Pero llega un momento donde ese mismo espíritu de error también comienza a lanzar y a minar la iglesia con un espíritu de error, de engaño y de mentira. Aló, a su nombre, a su nombre. ¿O no? Y cuando menos piensa, salen por ahí los malos. ¿Qué? Ese pastor que se movía como un angelito robó a no sé quién. ¿Cuánto me están entendiendo? Trasquiló al otro.
hizo y deshizo con este. ¿Han escuchado ustedes esto? Y no lo estoy hablando de algo que no pasa, es lo que está ocurriendo hoy en día. Por eso la Biblia dice, buen testimonio, tengo que comenzar a trabajar en eso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. En organizar mi vida, organizar mi manera de actuar, mi manera de hacer las cosas. Gloria a Dios. Porque de ahí en adelante es donde vamos a ver que aunque la iglesia crezca, diga fuerte conmigo, la iglesia sigue creciendo. Los problemas están, pero si estamos en lo que el Señor dice que estamos, Dios nos dará siempre la victoria sobre todas las cosas. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesús? Incline su rostro ahí donde está, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta noche. Te bendecimos a ti, Dios de los cielos, por la palabra, Señor, que nos has entregado. Señor, estos 3 puntos son muy importantes. La iglesia crecía, los problemas se aumentaban, pero había sabiduría y había entendimiento, Señor, para solucionar los problemas. Pero necesitamos, Señor, que nos ayudes si hay algo en nuestro corazón, Padre. Señor, ayúdanos a quitar eso de allí, Dios. Lo que no te sirve, lo que no es de bendición, Señor. Arráncalo, Padre. Destruye todo orgullo, toda altivez, toda prepotencia y toda arrogancia. En el nombre de Jesús. Sánanos, Señor. Restáuranos, Padre. Vivifícanos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios de los cielos. No queremos, Señor, caminar sin la dirección tuya. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu presencia, Dios. Queremos más de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias porque la formación a veces duele, Señor, pero es necesaria, Dios de los cielos. Ahí están, Dios mío, mis hermanos, los que sirven, Señor. Ahí está la iglesia que hoy está aquí y los que no pudieron venir, Señor. Padre, necesitamos que nos ayude, Dios de los cielos, a no seguir más, Dios de gloria, Señor, en cosas, Padre, que no son agradables delante de ti, Dios mío. Señor, perdona todo engaño, perdona toda mentira, Señor. Perdona, Dios de gloria, toda falsedad, Señor. Perdona, Señor, todo lo que quizás tal vez, Dios mío, no se ha hecho correctamente, Dios de los cielos. Perdónanos, bendito Dios de los cielos, porque solamente tú nos puedes ayudar, Señor, para que en el corazón de la iglesia todos seamos sanados, Dios mío. Todos podamos entender, Dios mío, que somos propósito en tus manos, Señor. Que somos propósito en tus manos, Señor, y que sin ti nada podemos hacer, Dios de los cielos. Padre, mira las familias, mira los hogares, mira los hijos, las hijas, Dios de gloria, y mira cada persona que está en este lugar. Dígale, Señor, ayúdame a administrar bien, Señor, lo que tú me has entregado, Señor, en mis manos. Señor, ayuda a mi hermano, Padre, que en este lugar, Dios mío, hayan sanidades, milagros, hayan prodigio, Dios del cielo. Que el poder tuyo se manifieste. Póngase sobre sus pies, levante sus manitos. Dígale, Señor, aquí está mi corazón, Dios mío. Dígale, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi alma, Dios de los cielos. Me rindo ante ti, Señor. Si hay algo, hermano, en lo cual tenemos que decirle, Señor, perdónanos, usted lo puede hacer allí diciéndole, Señor, yo no quiero ser cualquier tipo de servidor, Señor. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser alguien, Dios mío, de vida, Señor, para los corazones, para las almas, para las mentes. Quita de mi corazón, Dios mío, la angustia. Quita de mi corazón la opresión. A ver, dígale, la depresión, que se vaya de mi vida, Señor. Que se vaya toda depresión, toda angustia, Dios mío. Enfermedades, Dios mío, Señor. Comienza a quebrantar, Dios mío, lo que no es tuyo, Dios de los cielos. Padre, deshace la amargura, el resentimiento, Dios mío. Deshace, Dios de gloria, Señor, lo que está allí, bendito Dios, que está impidiendo el fluir. Quizás tal vez hay cosas que nos están pasando duras y quizás nos hemos ido en contra del Señor, en contra de Dios, porque no entendemos lo que nos está pasando, porque no entendemos las situaciones en las cuales el Señor nos está procesando. Pero dígale, Señor, ayúdame, bendito Dios de los cielos, a no perder la fe, a no perder la confianza, a no perder, Dios mío, Señor, esa decisión que yo tomé por ti, Dios de gloria. Ayúdanos, precioso Jesús. Hay
caen, Dios mío, los principados. Ahí caen, Dios mío, Señor, los espíritus destructores, Dios mío, los demonios que quieren dañar, que quieren destruir, Dios mío, que quieren quebrantar, Dios mío. Ahí caen, Dios de gloria, señores. En el nombre de Jesús de Nazaret se va la ruina, la miseria, la desgracia, se va la insensatez, Dios mío, se va, Dios de gloria, señores, lo que no es tuyo, Dios de los cielos. En el poderoso nombre de Jesús, Dios mío, la iglesia avanza, la iglesia crece, la iglesia, Dios mío, ayúdanos a restaurar, Dios mío, lo que haya que restaurar, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, a volvernos a ti, Dios de gloria. Ayúdanos, bendito Dios de los cielos, porque no queremos, Dios mío, dar de lo que no hay en nuestro corazón. Queremos dar de lo que tú nos has entregado, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret, reciba de parte del Señor esa fortaleza. Mire, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor te dan fuerza. Reciba esa nueva fuerza del Señor. Comience a ser avivado, comience a ser levantado de una manera especial. Que el Señor te llene de su espíritu, que el Señor te llene de su gracia, porque sabemos que esta prueba es momentánea, Dios mío. Esto no será para siempre, Dios mío. Es porque estás probando nuestro corazón, estás probando nuestras vidas, Señor, nuestra fe, Dios de gloria, Señor. Nos estás probando, Señor, para al fin hacernos bien, Dios mío, porque está, Dios mío, haciendo que la iglesia, Dios mío, madure, Señor. Que la iglesia, Dios de gloria, Señor, se levante, Dios mío, de una manera especial, Dios del cielo. Levante su oración, dígale: papá, aquí está mi vida, Señor, restáurame. Haz algo diferente en mi corazón, Dios mío. Haz algo diferente en mi vida, Señor. Ayúdame a crecer, Dios mío. Ayúdame a levantarme, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Ya. Pueden tomar asiento un momentico, por favor, ya vamos a terminar. Gloria a Dios.